Señor Dios, todopoderoso, grande, fuerte, hermoso, tuyos son los cielos y la tierra y todo cuanto hay en ella. Nada hay por encima de ti, amado Señor. Tú te mereces toda la gloria, todo el honor, toda nuestra alabanza, Señor, toda nuestra adoración. Y en este día, Señor, queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que sin ti nada tiene sentido, Señor. En este día, en este Shabbat, Señor, en este tiempo que tú nos regalas, Señor, de vida, de la oportunidad de estar aquí, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por darnos tu palabra. Señor, te damos gracias por la vida, te damos gracias, Señor, por todo lo creado, por todo lo que tenemos a nuestro alrededor, Señor, y que a veces ni nos damos cuenta, Señor. Queremos levantar, Señor, nuestra oración para alabar tu nombre, Señor. Estamos aquí, Señor, agradeciéndote por darnos este espacio, por darnos este tiempo. Te ruego, mi buen Dios, que seas tú mostrándote en este día, Señor, en todo lo que vamos a hacer hoy, Señor, en los estudios, en la alabanza, en la prédica, Señor. Te ruego, Padre, que sea tu presencia, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, mostrándote en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Señor, en cada persona, Señor, que no está aquí, Señor, pero que nos está acompañando, Señor, por el internet, Señor. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad y te ruego, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que guardes de este lugar, que quites todo estorbo, toda excusa que podemos poner, Señor, para poner atención a tu palabra, para escuchar tu mensaje, Señor. Te ruego, Padre, que seas tú mostrándote hoy, que seas tú usándome, Señor. Permíteme darte la gloria y el honor, la alabanza en este día. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre precioso de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo estudio. Seguimos con el folleto 55, que como ustedes pueden ver, tiene por título El reino justo de Dios. Estamos estudiando la unidad 2 y el tema que el Señor, pues, como ustedes habrán visto, nos dio esta semana es el tema 7, que se llama El sembrador y la semilla, y se encuentra en la página 47. Y antes de dar estudio a la palabra del Señor, yo he querido recordar lo que hemos visto en la última semana. La anterior semana nuestro pastor nos habló acerca de algunas de las características que debemos tener como iglesia. Entre ellas ustedes recordarán que era que Dios quiere un pueblo santo, un pueblo con fe, un pueblo con amor y autoridad. Pero en esta semana el Señor también nos recuerda una responsabilidad espiritual que tenemos, que no es opcional, que es un mandato que el Señor nos da y que quiero leer, y se encuentra en Mateo 28, 19. Y es la gran comisión. Dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Y he querido comenzar con este contexto porque el tema central de esta semana es el sembrador y la semilla. Vamos a seguir un poquito estudiando a más detalle este versículo, apoyándonos del primer libro que vamos a leer, que es el libro de Mateo, que se encuentra en el capítulo 13, versos 1 al 9 y del 18 al 23. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíces se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron.
Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Y yo creo que la parábola que acabo de leer del sembrador y la semilla, yo creo que es una de las parábolas, yo creo que nos resulta muy familiar. Todos creo que la hemos escuchado, la hemos visto en dibujos, en series y lo demás. Pero ahora Dios nos permita estudiar un poco a más detalle esta parábola. Y les cuento que esta parábola es la primera de las 7 parábolas que Jesús compartió con la multitud de aquel día. Ustedes saben que las parábolas eran historias, eran dichos o ilustraciones en las que Jesús empleaba ejemplos cotidianos con los que las personas estaban familiarizadas con el fin de transmitirles verdades espirituales que ellos desconocían. En este caso, la parábola del sembrador y la semilla, Jesús en este caso empleó la ilustración que la gente podía entender, debido a que en esos tiempos teníamos una sociedad agrícola y por ende las personas que escuchaban este mensaje podían identificar claramente el proceso de la siembra, así también como las posibles dificultades, me imagino, que se podían presentar en este proceso. Ellos sabían que no todas las semillas que se sembraban iban a ser productivas. Y en el contexto que les di sobre el mandato espiritual, el propósito que tenemos con la iglesia, que es el dar a conocer a todo el mundo las buenas nuevas del Señor, es decir, evangelizar. En este proceso de cumplir con esta gran comisión que el Señor, como les digo, no nos da la opción de hacerlo, sino que es un mandato, es una orden, podemos tener varias respuestas. Podemos experimentar respuestas de resistencia, rechazo o de aceptación. Y esto es lo que nos da a conocer en esta parábola. Vamos a ver qué tipo de respuestas podemos experimentar cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros damos a conocer las buenas nuevas del Señor. Y lo vamos a aprender a través de esta parábola que el Señor nos da esta semana. Y he querido hacer un resumen gráfico resaltando los principales elementos de la siembra, que es de los que se encuentran aquí, ¿no? Entonces les he colocado, no sé si se ve, pero les voy a leer. El Señor dice en esta parábola que para la siembra se requieren 3 elementos indispensables: el sembrador, la semilla y la tierra. Y este gráfico está resuelto, no está representado en base a lo que el Señor nos explicó cuando el Señor dio a conocer esta verdad espiritual a sus discípulos. Entonces, el Señor nos dice que el sembrador es el que anuncia el mensaje. Obviamente en el proceso de siembra es el que esparce la semilla. En el sentido espiritual, la verdad espiritual que el Señor nos da a conocer es que el sembrador es aquel que da a conocer las buenas nuevas, el que anuncia el mensaje. La semilla es la palabra de Dios y la podemos ver de manera más detallada en Lucas 8:11. No he colocado, solo coloqué la cita, pero dice el Señor que la semilla, en esta analogía, en esta representación, representa la palabra de Dios. Y la tierra representa el corazón del que escucha el mensaje. No he colocado, pero en el significado del diccionario Strong, el corazón tiene que ver con varias cosas. Entre ellas la coloca como alma, ánimo, entendimiento, inteligencia,
pensamientos, sentimientos o con nuestra voluntad. Entonces, una vez que he querido resaltar en sí los tres elementos principales de la siembra en la que el Señor nos relata en esta parábola, vamos a revisar rápidamente cuál es el ejemplo de lo que el Señor nos explica en esta parábola. Entonces dice que el sembrador salió a sembrar, fue a esparcir la semilla, y resulta que esta semilla cayó en diferentes tipos de terrenos o diferentes tipos de tierra. La primera de ellas, les he puesto gráficamente, cayó junto al camino. Entonces, dice la palabra que cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Por este lugar caminaba la gente, ¿no? Lo que se puede entender que el terreno, este terreno que describe la palabra junto al camino, tiene que ver con una tierra demasiado dura, ¿ya? Entonces, no podía crecer nada porque el suelo era demasiado duro, y lo que sucede, vamos a ver luego qué pasó con este terreno demasiado duro. Tenemos también otro tipo de semillas que cayeron junto al terreno pedregoso, sin mucha tierra, dicen la palabra. Esa semilla que cayó ahí brotó brotó pronto porque la tierra no era profunda. Sin embargo, cuando salió el sol, las plantas se marchitaron porque no tenían raíz y se secaron. Otro terreno en el que cayó la semilla fue entre espinos. Y al crecer, como dice la palabra, las semillas, como creció en este terreno que tenía también espinos, estos espinos, esta hierba mala, la ahogaron. Y el último terreno en el que cayó la semilla fue en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y una vez que nosotros entendemos o conocemos la parábola que el Señor les describió a esa multitud, vamos a ver ahora la interpretación. Si ustedes tienen pues, la oportunidad de leer en sus casas, nosotros nos hemos saltado algunos versículos de esta parábola, y en estos versículos hay cosas muy importantes, pero lo que yo quiero un poquito destacar es que el Señor Jesús le enseñó esta parábola a toda la multitud. Sin embargo, el significado, la verdad espiritual de esta parábola fue enseñada únicamente a sus discípulos. Y vamos a ver qué les explicó en esta parábola. Entonces, el Señor les dice que las semillas que cayeron junto al camino, y les he colocado ahí como una tierra dura. En este caso, ¿qué pasó con las semillas? La palabra, el significado espiritual de ello es que la palabra recibida no tiene efecto alguno, porque esta palabra nunca penetró en el corazón y fue lamentablemente arrebatada rápidamente por el enemigo. En la palabra dice que los pájaros se comieron dichas semillas. Y la palabra de Dios, podríamos decir que en este caso la palabra de Dios fue recibida de manera superficial, temporal, y por ende no pudo dar fruto. Y es que la verdad de Dios está escondida para las personas de corazón duro. He querido dar referencia a varios versículos que nos hablan de varios ejemplos que indican un corazón endurecido o un terreno duro. Como habíamos visto, la analogía del terreno en donde cayó la semilla tiene que ver con nuestro corazón. Entonces, he querido dar algunos ejemplos de lo que representa un corazón endurecido. He puesto en ejemplos rápidamente, en ese cuadro yo les voy a leer aquí, ¿no? Proverbios 28, 14. Yo les he puesto que el corazón que no teme a Dios, porque dice la palabra: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Voy a leer Proverbios 29:1, que habla de un corazón orgulloso o con dura cerviz. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Romanos 2, 5 al 8. Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la palabra para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Hebreos 3:13.
Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Entonces, he colocado algunos ejemplos que nos pueden indicar este tipo de terreno, un corazón endurecido, una tierra dura o un corazón duro, como dice la palabra. Vamos a ver qué significa el terreno pedregoso. Y según lo que el Señor les explicó, el terreno pedregoso es un terreno de aquella persona, ¿no? Es aquella persona que oye la palabra y recibe la palabra con entusiasmo, con alegría. Pero cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, a causa de seguir al Señor Jesús, enseguida se aparta de él. Y es que a mí me hacía pensar esto porque a veces se nos viene a la mente que la alegría o el entusiasmo es una cualidad verdadera, es una cualidad de una verdadera conversión. Pero estamos equivocados. Más bien la palabra nos indica que una verdadera conversión nos lleva a un profundo quebrantamiento, a una profunda tristeza, porque cuando conocemos al Señor, nos vemos tal cual somos y reconocemos cuánta maldad hay en nosotros, y es difícil que yo pueda con alegría sentirme bien por lo que uno es. Entonces, cuando conocemos al Señor, inmediatamente viene a nosotros, como digo, lo que somos, y debe haber un quebrantamiento genuino, un estado de tristeza tal, de reconocer lo malo que somos y esa necesidad que tenemos del Señor Jesús. Y eso es lo que dice Santiago 4, de 9 a 10. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Vamos a ver ahora el camino entre espinos, entre la maleza espinosa, de aquella semilla que cayó en esta tierra, y cuál es el significado que el Señor nos da. Este tipo de corazón corresponde a aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, las distracciones de la vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y es que aquel que anhela el reino de Dios, pero también anhela las riquezas o las distracciones de este mundo, no puede servir al Señor. El Señor nos da varios ejemplos de ello, y yo solo quiero nombrar el caso de Mateo 19. Ustedes recordarán lo que le dijo al joven rico. El joven rico, en teoría, había cumplido con todos sus mandamientos y solo le preguntó al Señor qué necesitaba, qué le faltaba aún. Y el Señor le dijo que reparta todas sus riquezas entre los pobres, y el rico sabemos lo que hizo, ¿no? Entonces, lo que nos muestra es que él no había cumplido realmente con todos los mandamientos y su corazón estaba partido en dos. Él quería seguir al Señor, pero al mismo tiempo quería seguir al mundo, lo que no es posible y lo que se muestra en Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y como sabemos, la palabra de Dios, en contraposición a todo esto, a este tipo de tierra en donde dice que obviamente las preocupaciones de la vida nos ahogan, lo que el Señor desea en su palabra es que, o nos exige de alguna forma, es que descansemos de las preocupaciones del mundo y que no cedamos ante el engaño de las riquezas. Y el último suelo que vamos a ver es la buena tierra, ¿no? Y esta tierra es sorprendentemente productiva, genera una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se siembra. Y creo que al ver esta tierra, yo creo que es algo no natural. Una tierra así es algo no natural. No tengo experiencia sembrando y lo demás, pero yo creo que todos los que han sembrado este tipo de tierra definitivamente es sobrenatural. El suelo duro, el pedregoso con maleza, eso es lo natural, yo creo que se ve. Y para que esta tierra sea buena, ¿qué es lo que vemos las características de esta tierra? Esta tierra no es un suelo duro, esta tierra no contiene piedras,
como el terreno pedregoso que vimos. Y esta tierra no tiene malas hierbas que pueden ahogar la semilla. Y definitivamente para que esta tierra tenga todas estas características, únicamente debe existir la intervención sobrenatural de Dios, definitivamente. Y de igual forma, en el sentido espiritual que estamos hablando, de que esta tierra representa nuestro corazón, para que nuestro corazón represente y sea buena, esa buena tierra que el Señor nos habla, tenemos que tener un corazón quebrantado, humillado, un corazón que se arrepienta, y realmente solo puede ser cuando el Señor nos toca con su poder sobrenatural. Quiero leer Deuteronomio 36, lo que nos dice el Señor. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. Proverbios 29. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Nadie de nosotros, ¿no? Yo creo que la pregunta es bastante lógica. ¿Por qué? Porque la única forma de tener ese corazón limpio, el corazón que representa una tierra fértil y buena, es solo con la obra de Dios. Y el Señor nos muestra de qué forma podemos obtener este tipo de corazón. Y he querido tomar el clamor de Salmo 51:10, y es lo que dice David del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Sin duda, todos nosotros somos pecadores y el Señor conoce exactamente cuál es nuestra condición. Pero por eso el Señor ha sido tan bondadoso y nos muestra cada una de sus promesas y la forma de alcanzar este corazón que nos permite dar abundante fruto. Hebreos 10:22. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Jeremías 32:40. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones, así no se apartarán de mí. Ezequiel 36:26-28. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y como vimos, todas estas promesas lo que nos llenan es de esperanza, porque al revisar cada una de estas características del corazón duro, del corazón pedregoso, del corazón con maleza, yo creo que nos llevan a reflexionar y un poquito a autoevaluarnos, ¿no? Y ver dónde está nuestro corazón, pero sin importar el tipo de corazón que tengamos, lo importante son estas promesas que el Señor nos da. Para el Señor no hay corazón suficientemente duro que no puede ser quebrado y limpiado, como dice el Señor, porque Él lo hace, es su poder sobrenatural, no depende de nosotros. Lo que sí depende en nosotros es de esa decisión de clamar al Señor y de acudir a Él. Y como vimos también en la parábola, todos los resultados de tener este corazón limpio o esta buena tierra son fenomenales, sorprendentes. Y lo que vimos, que todo el suelo duro, todo el terreno pedregoso o todas las malas hierbas que rechazan el evangelio no impedirán el propósito de Dios, porque como dice el Señor, que Él tomará esta tierra y la hará crecer de manera, yo creo, exponencial. Y creo que esta promesa del Señor se ha cumplido a lo largo de todos estos años. Creo que somos testigos de cómo el evangelio se ha expandido a lo largo del mundo, porque Dios sigue obrando de manera asombrosa e inexplicable, y porque Dios nos llama a cumplir con este mandato que ha dado a su pueblo. Además, nos habla el Señor que esta buena tierra
producirá abundante fruto. Si somos verdaderos discípulos, lo haremos. Y esto está en Juan 15 del 5 y el 8. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dejemos que Dios haga grandes cosas por medio de nuestras vidas, que extienda su reino a través de nuestras familias, amigos, la gente a nuestro alrededor. Y resumiendo todo este pasaje, vemos que el Señor Jesús ilustra a través de esta parábola su reino, y inicia con una semilla, que como vimos es la palabra de Dios, la cual es anunciada por el sembrador. Función o decisión que puede ser ejercida por cualquiera de nosotros. Y el resultado de esta proclamación del Evangelio no depende del sembrador, no depende de nosotros, sino del tipo del terreno y del poder de la semilla, es decir, de la palabra de Dios. Y es que el mensaje puede caer en tierra inadecuada, que rechace la semilla. Sin embargo, también puede caer en tierra fértil para generar entendimiento, confesión y arrepentimiento, y así una nueva vida en Cristo. Y lo que es indudable es que para que la semilla pueda dar frutos, la tierra debe ser preparada, debe ser removida, debe ser golpeada, debe ser quitada toda la maleza, se tienen que retirar rocas. Y en el sentido espiritual creo que eso duele, ¿no? Y nos duele mucho. Sin embargo, si nosotros acudimos al Señor, ese dolor y ese quebrantamiento definitivamente va a valer la pena, porque no hay nada más bonito que quebrantarnos y humillarnos ante nuestro Señor para que Él obre en nosotros. Vamos a ver ahora el libro de Marcos, que se encuentra en el capítulo 4, versos 21 al 32. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día, noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y es que esta parábola que vimos del sembrador se encuentra en varios libros, entre ellos Mateo, en Marcos y en Lucas. Y después de lo que acabamos de estudiar, esta fracción, este pasaje, se describe la misma parábola, pero en el libro de Marcos. Y yo creo que una vez más el Señor nos recuerda y les recuerda la responsabilidad espiritual que tenemos de dar a conocer su palabra. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y como sabemos, una lámpara proporciona luz en medio de la oscuridad y permite ver todas las cosas a las que está expuesta. La palabra de Dios, como lo acabamos de ver, tiene el poder de guiar, iluminar nuestro camino.
Además que nos permite ver cosas que no sabíamos, incluso que guardábamos. La luz de la palabra nos permite, yo creo, ver a cada uno de nosotros, cada una de nuestras fallas. Verso 22 dice, no hay nada oculto que no esté destinado a descubrirse y tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Y el verso 21 dice, voy a repetirlo, ¿no? Dice, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? Y al recordar estas o al ver estas preguntas puede resultar como ilógico, medio tonto, como decíamos, ocultar una lámpara, guardándola en un cajón o escondiendo su luz. Sin embargo, yo creo que eso es exactamente lo que hacemos cuando no predicamos las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Cuando no le hablamos al mundo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestro alrededor, sobre las buenas nuevas de Cristo. Y cuando impedimos que nuestro testimonio refleje la luz del Señor. Verso 24. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y dentro de este contexto de todo el capítulo 4 de Marcos, que es la parábola del sembrador que les comento, nos habla acerca de las diferentes reacciones que las personas pueden mostrar al escuchar la enseñanza del Señor. Y el más que nos da aquí en esta palabra se refiere de alguna forma a la sabiduría espiritual de lo alto, ¿no? Jesús nos dice que si nos acercamos a sus enseñanzas, si escudriñamos su palabra, y esto obviamente involucra tiempo, una búsqueda intencional de su presencia, Él nos llenará de más sabiduría, de más comprensión para que nosotros podamos entender las verdades, que incluso esos misterios ocultos que desconocemos. Verso 26. Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, y brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y quise de nuevo leer estos versículos, ¿no? Porque vemos que obviamente uno como sembrador, el sembrador esparce la semilla. Sin embargo, no influye de ninguna forma para el crecimiento de dicha semilla. Es más, como dice, va, duerme, descansa, pasa el tiempo y luego únicamente, obviamente, se le da los cuidados, hay sol, hay agua y lo demás, pero lo que viene este versículo es que el crecimiento de la semilla para dar fruto no depende del sembrador, depende del Señor. Y eso es lo que el Señor nos muestra en su palabra, ¿no? Porque muchas de las veces, equivocadamente, tal vez nosotros queremos convencer a la gente para que el mensaje del Señor llegue, con mensajes persuasivos, elocuentes y lo demás. Sin embargo, nos olvidamos que ese poder o ese poder nosotros no lo tenemos. Y el único responsable del crecimiento de la semilla o del crecimiento de una vida espiritual es el Señor Jesús, es nuestro Dios. Verso 30, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios y qué parábola podemos usar para describirlo? Y nos hace referencia al granito de mostaza, ¿no? Y estos versos nos describen el poder sobrenatural de Dios. Puede ser un mensaje tan pequeño, tan sencillo, pero como vemos, este árbol que nace de una semilla tan pequeña es gigante y extremadamente fuerte. Así es la palabra del Señor y eso es lo que el Señor nos muestra. Podemos conocer algo simple del Señor, pero a medida que nosotros queramos conocer más del Señor, podemos conocer verdades espirituales tan grandes como dice el Señor. Y una vez más, de lo que les hablaba y hacía referencia del sembrador que se va a dormir, el poder no depende de nosotros, porque la gloria solo es del Señor, es la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Vamos a ver lo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, versos 33 al 41. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado, ¿no? Este evento se da después de que el Señor, vimos en Mateo cómo enseñó a la multitud. Él les explicó acerca de la parábola del sembrador. Después la multitud se fue y el Señor Jesús se quedó con sus discípulos, y los discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Después de que el Señor Jesús les da a conocer el significado del espiritual de esta parábola, cruzaron al otro lado del mar de Galilea. Y es lo que sucede aquí, ¿no? Entonces dice: dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaban. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Y vemos cómo durante este viaje ocurrió una gran tormenta con olas tan violentas que entraban incluso a la barca, ¿no? Esta empezó a llenarse de agua. El Señor, obviamente, él estaba cansado, él dormía, y este suceso tan grande atemorizó a los discípulos. Y recordemos que ellos eran pescadores y eran pescadores experimentados, pero imagínense cómo sería la tormenta que se levantó, que ellos estaban asustados, a tal punto que despertaron al Señor Jesús entre gritos, ¿no? En ese momento Jesús reprendió al mar y al viento y calmó la tormenta. Y los discípulos fueron testigos del poder sobrenatural del Señor sobre la naturaleza. Y he querido resaltar, hay mucha enseñanza, ¿no? Pero he querido resaltar lo siguiente: cómo Jesús calmó la tormenta. Y es con su palabra. Él habló, el mar y el viento obedecieron. Y este pasaje una vez más nos muestra el poder de su palabra. Vimos cómo el poder de su palabra tiene el poder, ¿no? Valga la redundancia, de quitar toda la maleza del terreno, como lo vimos, ¿no? Y hacerlo una tierra buena. Asimismo, el poder de la palabra del Señor tiene el poder de acallar esta tormenta, tiene poder sobrenatural. Y es que podemos ver que esa palabra que el Señor nos da, esa semilla, debe ser una vez más esparcida a todo el mundo, y esa luz no puede ser oculta, como lo acabamos de ver. Y una de las verdades también que nos muestra esta parábola es que las tormentas son necesarias, son parte de nuestro crecimiento espiritual, porque como sabemos, en estas tormentas, si las atravesamos con el Señor, podremos ver su poder sobrenatural. Y probablemente, al igual que los discípulos, podemos caer en desesperación, podemos caer en duda, podemos dejar que el miedo se adueñe de nosotros durante una tormenta o una prueba. Pero lo que sí no podemos dejar de hacer, o podemos también hacer lo que ellos hicieron, es que olvidaban que el Señor Jesús estaba con ellos en esa tormenta. Verso 30 dice: y le despertaron. Y a mí me llama la atención esto, porque el Señor Jesús estaba en la barca. Hubo viento, hubo olas tan grandes, dice que el agua se metía en la barca, me imagino que el agua salpicaba y lo demás, pero el Señor Jesús no se levantó por ninguno de estos fenómenos. Lo que sí hizo el Señor Jesús es que al escuchar, me imagino, el clamor o el grito de sus discípulos, despertó. Eso le despertó al Señor Jesús. Y yo veía esto, el gran amor del Señor Jesús, porque cada vez que leo la palabra siempre pienso que el Señor nos deja, nos permite vivir cosas, detalles de lo que Él hace en nuestras vidas. Y yo les quería, mientras leía esto, a mí se me venía a la mente lo siguiente:
Mientras yo era soltera y obviamente no tenía hijos, yo era la persona que, o sea, siempre he descansado muy bien y puede ser que tengo sueño profundo, ni un temblor, ni la bulla, ni nada me levanta, definitivamente. Pero desde que soy mamá, un grito de mi hijo o un llanto de cualquiera de ellos, yo me levanto, pero así, o sea, el ruido más simple. Y yo pensaba esto y decía, así es el amor de nuestro Padre, porque el Señor Jesús no va a dejar a un lado su clamor, su grito, su tristeza, su desesperación. Él que escudriña corazones, Él conoce nuestra tristeza y es como que no nos va a dejar de lado. El Señor está presto a escuchar nuestro corazón y eso es lo que el Señor nos dice también con este ejemplo. Si eso no nos llena de amor y agradecimiento, no sé qué más puede hacer, pero es algo tan grande lo que el Señor nos da. Y quiero resaltar también este verso 40. Les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. Y les responde, todavía no tienen fe. Y esta es la respuesta a los miedos que aún tenemos durante la tormenta y a la desesperación. Es esa falta de fe que aún tenemos. Pero si aún en este momento tenemos miedo por las pruebas que estamos atravesando o las pruebas que atravesaremos, el Señor nos dice que se debe a la falta de fe. Pero el problema no acaba ahí. El Señor nos dice que si necesitamos fe, que la pidamos y nos da la forma de cómo obtenerla. Y es a través de su palabra, a través de pasar tiempo con Él. El Señor dice que la palabra tiene poder y tiene esa capacidad, ese poder de transformar nuestras vidas y de calmar cualquier tormenta que nosotros estamos atravesando, así como lo hizo la tormenta que atravesó con sus discípulos. Vamos ahora al día miércoles, 1 de Corintios capítulo 2, versos del 1 al 8. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les pregunté con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de los gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que está escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Y en esta porción de la palabra, este es un mensaje que Pablo les da a la primera iglesia en Corinto y vemos cómo Pablo proclamó el evangelio de Jesús. Él no hizo uso o hizo alarde de sus capacidades. Vemos que Pablo, una vez estudiamos un poco de la vida de Pablo, pero Pablo era sumamente inteligente, un gran expositor, lleno de elocuencia y sabiduría. Sin embargo, esa autoconfianza él no la aplicó. Él en realidad mostró humildad y mostró cada una, en esa enseñanza mostró cada una de sus debilidades. Dice que él temblaba de miedo y muchas de las veces me siento identificada y yo creo que los que estamos aquí nos sentimos identificados con Pablo. Temblamos de miedo de estar aquí. Sin embargo, también Pablo recordó, ¿y qué es lo que hizo Pablo, no? Él quería darle toda la gloria al Señor. Él quería que la enseñanza dada sea con el poder del Espíritu Santo. Él con humildad confió en el Señor y no en sus capacidades. Y una vez más, vemos este tema, esta responsabilidad de la gran comisión que el Señor nos da. Y uno de estos factores que pueden influir para que nosotros no cumplamos con esta responsabilidad espiritual es que en nuestra timidez, nuestro miedo, nuestras debilidades que cada uno conoce, en realidad son excusas que ponemos para no cumplir con esta responsabilidad. Sin embargo,
pensemos que Pablo, un hombre de Dios, también se sintió con estas mismas debilidades. Sin embargo, Pablo acudió ¿a quién? Acudió al Espíritu Santo de Dios para que Él guiara sus palabras y para que Él sea el centro de todo este mensaje. Entonces, dejemos cualquier argumento o excusas que se nos vengan a la cabeza, y la mejor forma de hacerlo es, yo he querido citar 1 de Corintios 1, capítulo 1, versos del 26 al 31. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y lo despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y recordemos que todo esto se trata de Él y no de nosotros. Los versos 6 al 8 nos hablan acerca de que nuestro caminar cristiano es un proceso y no siempre seremos niños espiritualmente. Mientras vamos creciendo en la fe, también vamos madurando espiritualmente, alcanzando esa sabiduría de lo alto, que obviamente es diferente a la que ofrece el mundo, y es más, no la tiene. Y esta fe, realmente, si la gente no le entiende a su alrededor de su fe, de sus principios o de sus creencias, no se preocupe, porque ellos no conocen al Señor, no rehúsan aceptar al Señor por distintas razones, y vimos en la parábola del sembrador a qué se debe. Y cuando esto suceda, recordemos que el Señor Jesús fue incomprendido, fue rechazado por aquellos que el mundo consideraba sabios y grandes. Vamos a leer el día jueves, que está en 1 de Corintios 2, de los versos 9 al 16. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, lo que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no esté sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y es que en esta porción que acabamos de leer, nuestra mente finita nunca se podrá imaginar lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta vida y en la eternidad. El Señor dice en su palabra que creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso está en Isaías 65:17 y Apocalipsis 21:1. Y dice que viviremos, lo más hermoso, ¿no?, con Él para siempre. Mientras tanto, el Espíritu Santo en esta tierra nos consuela y nos guía. Y al saber el futuro maravilloso y eterno que nos espera, este mensaje nos debe llenar de esperanza y de valor para seguir adelante en nuestra vida, para tolerar las dificultades y evitar que cedamos a la tentación, al pecado, porque, hermanos, lo mejor aún está por venir. Nosotros, verso 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido.
Y el Espíritu Santo que vive en nosotros es como sabemos quién nos instruye, quién nos da el entendimiento, quién nos da su gracia para creer en la muerte y resurrección de Cristo y poner nuestra fe en Él y obtener obviamente la salvación en Él. Este conocimiento, sin embargo, no lo puede poseer la gente sabia del mundo, a menos que obviamente acepten el mensaje de Cristo y esta verdad sea revelada, ¿no? Vamos, hermanos, he querido ya en honor al tiempo, nos faltan algunos libros como Salmos 95, Isaías 61. Les invito a que los terminen de leer en su casa. Pero lo que yo quiero cerrar todo este estudio que el Señor nos ha dado es con Mateo capítulo 9, versos 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera, parecía un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíen más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Gracias, hermanos, acompáñenme por favor con una oración. Bendito y grande Señor, Dios todopoderoso, Dios bueno y santo, Señor, queremos agradecerte, mi buen Dios, porque eres tú, Señor, quien nos da libertad. Eres tú, Señor, quien nos ha bendecido con esta palabra, Señor, quien nos da un mensaje de esperanza, Padre, para comenzar de nuevo si estamos, Señor, aún con una tierra dura, con una tierra llena de espinas, Señor, que impide que tu palabra crezca, Señor. Te queremos pedir perdón por ello y te rogamos, mi buen Dios, que tú nos des un corazón nuevo, Señor, un corazón que te pueda dar gloria, que pueda, Señor, darte honor a ti, Señor. Te pido, mi buen Dios, que tú nos llenes de valentía, de convicción, Señor, para compartir tu mensaje, Señor, para no callar más, Señor, para mostrar tu luz hermosa y poderosa, Señor, por todo el mundo, Señor. Danos de tu Santo Espíritu, Padre, porque tu palabra no depende de nosotros, mi Dios, sino que te rogamos que nos permitas ser instrumentos útiles, Señor, para darte gloria, Señor. Gracias, Dios, por este mensaje que tú nos has dado. Te ruego, mi buen Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y nos instruya, Señor, y nos llene de valentía, Padre, para sentir la compasión que el Señor Jesús sintió, Señor, por toda la gente confundida, por toda la gente, Señor, que aún no te conoce, mi buen Dios. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas, Señor, y permitiéndonos, mi Dios, servirte como solo tú te mereces, Señor. Toda la gloria